Bendiciones, mis hermanos de Guerrero de Jesucristo. Cada uno de ustedes, esta tarde compartiremos la palabra del Señor una vez más, como siempre, y gracias a Dios por estar bien. Gracias a Dios por estar con salud y vida, que es lo más importante en estos momentos. Algunos he visto esta semana y sé que todos también, así que gracias a Dios, la gloria es de mi Señor y todo es para Él. Vamos a compartir hoy una palabra y también hoy compartimos la cena del Señor. Como cada primer sábado de cada mes, tenemos el pan y el vino que compartimos para con el Señor. Amén. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 15. Romanos 7, 15. Es una lectura un tanto trabada, pero es muy importante, y es importante que la escuchen, es importante que la mediten también, porque nadie está libre de todo esto. Dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Está diciendo Pablo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y esto es un trabalengua, pero es lindo entenderlo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Lo repito porque es imprescindible entenderlo esto. Y el versículo 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Repito, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y el versículo 18 es un poco más difícil entenderlo, dice así, y si yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es tremendo este pasaje, es un tanto un trabalengua, pero es tremendo lo que está diciendo el apóstol. Dice, yo quiero hacer lo bueno, pero mi mente lo quiere hacer. Pero el hombre natural quiere hacer lo que hacía antes. O sea que hay una división interna en el hombre. Está el hombre interno, allí dentro del hombre, del ser humano, del cristiano, y quiere hacer lo bueno, pero lo arrastra a hacer lo malo, o hacerlo a las costumbres viejas y a lo que vivíamos antes. En el versículo 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Fíjate lo que está diciendo. No hago el bien que yo quiero hacer, sino el mal, eso hago. Todo lo contrario. Hay una guerra del hombre espiritual al hombre natural, o al hombre que está aún en la carne. Yo no te hablo mucho de la carne porque por ahí no lo entiende la persona de afuera, ¿no? Pero te quiero hablar del hombre natural, de la naturaleza del hombre. Hay una guerra interior que es muy fuerte, y eso seguramente lo vamos a llevar muchos de nosotros hasta los últimos días que el Señor nos levante de esta tierra, porque no es fácil. Aquel que me diga yo, pastor, que estoy muerto al pecado, al hombre viejo, no, siempre quedan cosas. Históricamente la palabra lo dice acá en muchas partes. Así que es maravilloso esto. Y el 20 decía, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Fíjate, toda esa puja, esa pelea. Y el 21 dice, así que queriendo, el versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley, que el mal está en mí. La ley de antes. La ley de antes era ojo por ojo y diente por diente. ¿No? Versículo 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Fíjate, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se rebela contra la ley
de mi mente y que lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, en mi naturaleza, ¿no? Miserable, dice el apóstol, de mí, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Es un pasaje para meditarlo, para pensar, para leerlo un par de veces. Pero yo creo que hacer un poco más sencillo. En el ser humano, cuando llegamos a Cristo, venimos con todas las costumbres, con todo el vocabulario, con todo lo que nosotros hablamos antes, con lo que pensábamos y con lo que hacíamos. Y lo traíamos por muchos años. Entonces había hecho una costumbre de vivir de esta manera, ¿no? Y era casi tan natural en nosotros que no lo encontrábamos mal. Así que lo miramos por bueno. Entonces, ahora cuando llegamos al Señor, cuando Dios nos llama, es diferente, porque Dios empieza a limpiar nuestra mente, nuestra boca y nuestro ser interior. Y esa es una cosa muy, muy importante, porque es una cosa que no es fácil. Es un tema que Dios solamente lo puede hacer, no lo hace el hombre. Yo siempre les digo a ustedes por medio de esta cámara que el hombre por sí solo, por su fuerza, no cambia nunca. Podrá cambiar un mes, 2 meses, se podrá portar bien, pero dentro de sí va la naturaleza del hombre, de lo que es el interior del hombre, ¿no? Lo que dice el apóstol Pablo acá. Yo queriendo hacer lo bueno, mis miembros me arrastran a la ley del recuerdo, a la ley del pecado, a la ley que yo tenía antes, que yo vivía antes. Y me lleva cautivo a los pensamientos, a las maneras de vivir y de hablar y de comportarme, ¿no? Pero cuando llegamos al camino de Dios, el ser cristiano es una investidura que te condiciona a comportarte bien. No es una esclavitud que les quiero explicar. Es maravilloso sentirse condicionado por el Espíritu Santo de Dios. Es aquel ser maravilloso que te dice lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. ¿Qué cosas puedes hablar y qué cosas no puedes hablar? Entonces, es aquel sensor interno, espiritual, que te dice lo bueno y lo malo. Cuando te estás yendo un poco de boca, te estás yendo un poco de comportamientos, ese Espíritu Santo te va llevando al camino, a tus raíces espirituales. Porque si vamos por las raíces naturales o carnales, como dice el apóstol acá, como lo dice la Biblia, volvemos a lo mismo de antes. Entonces, nosotros, como dice la palabra, tenemos que ser luz de este mundo y ser de esta gente, del mundo entero, ¿no? Ser un ejemplo. Un ejemplo cuando nos comportamos bien y cuando nos comportamos como hijos de Dios, glorificamos a Dios con nuestros hechos, con nuestros comportamientos. Pero si hacemos lo contrario, no glorificamos a nada. De hecho, ensuciamos al Evangelio. Ensuciamos a la palabra del Señor. Por eso, yo siempre digo que el ser cristiano no es para cualquiera. Pero no es difícil cuando vos te pones en las manos del Señor y le pedís a Dios que te cambie, le pedís a Dios que te transforme, que haga esa transmutación divina. Y yo siempre digo, en mis momentos que hablo y comparto mis sermones, digo que éramos un gusano antes, ¿no? Un asqueroso gusano, por decirlo así, medio hablando, a ser transformado en una bella mariposa después. Transmutación natural de la naturaleza. Bueno, cuando Dios nos cambia, es esa transmutación, ese cambio que Dios hace en nosotros de ser lo vil a lo mejor. Porque Dios vino a ese tipo de gentes. Vino a
a los enfermos, a los borrachos, a las mujeres de no buena vida, pero Dios las cambió y fueron las mejores mujeres, las mujeres más preciosas en las manos del Señor. El Señor Jesús tiene los ojos puestos en ellas, porque fueron las que ministraron sus últimos días allí, en los últimos días de tormento. Así que les dejo esta tarde este pasaje. Muchos de nosotros y mucha gente de iglesia siempre estamos culpando al enemigo, ¿no? A Satanás, el diablo. Pero el peor enemigo del hombre, del pastor espiritual, del hombre, del ser espiritual, es el hombre natural. Es el hombre que todavía está viviendo en el pasado. Hay mucha gente que vive en el pasado todavía. Hay mucha gente que cree muchas cosas de lo que creía antes. Hay muchas personas todavía que leen o escuchan o creen en las cosas del zodiaco, en las cartas y cuantas cosas que la Biblia habla totalmente, no está de acuerdo con eso. O con los astros y todas esas cosas. Entonces no se ha logrado dejar esa vida pasada, ni los dichos ni los pensamientos. Seguimos todavía pegados a ese sistema de antes, a las creencias triviales y paganas del mundo. Cuando largamos esas cosas de atrás, despegamos y podemos despegar realmente y elevarnos a una altura espiritual y vivir medianamente sobre lo natural. Pero mientras estemos pegados a los dichos, a las costumbres de antes, a lo que creemos, ¿no? Nunca nos elevaremos. Podemos estar una vida dentro de una iglesia, dentro de un templo, pero no cambiaremos nunca. Porque no hemos dejado, como dice el Señor, los dioses ajenos, los dioses paganos o los dioses en miniatura, esas costumbres, como el pueblo de Israel, cuando los sacó a la tierra prometida, querían volver para atrás, porque allí donde comían y donde estaban bien, se conformaban con tener los estómagos llenos, no importa la esclavitud. Bueno, nosotros vivíamos en una esclavitud del pecado, del pasado, de tantas cosas. Muchos me dirán, sí, pastor, pero ¿cuál es tanto el pecado? Yo te quiero decir, cuando uno llega a la luz de la palabra, nos damos cuenta de que lejos estábamos del Señor, de que lejos estábamos realmente de la verdad de Dios y de la santidad de Dios, ¿no? Así que pidámosles a Dios allí en algún momento, que sea un momento íntimo, de poder que Dios nos cambie, que Dios nos arranque esas cosas. Como yo dije un día, Señor, transforma mi vida aunque me duela, y yo te lo he dicho muchas veces, y Dios lo hizo, me escuchó y me transformó, me dolió mucho, y yo las marcas de la transformación y la transmutación las llevaré mientras vivo aquí en la tierra. Las huellas del accidente, las cicatrices las llevo marcadas, pero yo se lo pedí a mi papá, ¿sabes? Y yo me alegraba allí en el sanatorio, en el hospital cuando estaba, y me dolía, me alegraba ese pasaje, y me afirmaron un solo pasaje, ¿sabes cuál? Que ese pasaje dice: yo disciplino a los que he tomado por hijos, no disciplino a los que no son mis hijos. Al que tomo por hijo, a ese lo voy a disciplinar, a ese lo voy a enseñar, y lo voy a pasar como oro por el crisol, lo voy a pulir para limpiarlo. Así que en oración le podemos pedir a Dios que nos pueda despegarnos, saque aquella ley del pecado, aquel cuerpo del pecado, aquellos pensamientos, aquellas creencias viejas todavía de atrás, las pueda arrancar de nuestra mente y nuestro corazón para poder ser libres, ¿me entiendes? Porque si no despegamos de eso, es como el Señor dice que Él mora en nosotros, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero si en nuestro templo aún todavía hay vestigios de cosas viejas, de cosas pasadas, de cosas antiguas, de cosas de hechicería, de santería y tantas cosas, o de creencias viejas, Él no puede habitar adentro. Él es santo, 3 veces santo, hermanos y amigos. Entonces, ¿para que Él habite en nosotros?
¿no? Tenemos que comportarnos, limpiar nuestras vestiduras espirituales y pedirle a quien lo haga, porque nosotros no podemos. Acá Pablo lo está diciendo, el apóstol. Quiero hacer el bien en mi mente, en mi corazón, pero en mis miembros está el pecado. Entonces quiero arrastrarme. El pecado es como una soga, es como una cadena del infierno que te lleva, la arrastra, y el hombre lucha hasta como dividido en dos partes. El hombre espiritual va hacia adelante, va hacia el cielo, trepa escalón tras escalón al cielo, y el enemigo, con ese lazo invisible que tiene del recuerdo y del pecado antiguo, te arrastra para atrás. O si no te arrastra, te detiene. Y cuando te detiene no avanzas, no puedes avanzar. Así que pidámosle al Señor que el Señor nos limpie de todas estas cosas viejas pasadas y no acordarnos más de aquello, que Él lo haga, que ponga un manto de olvido sobre nuestras mentes y poder vivir con un cuerpo, con una carne, como dice el apóstol, sirviéndole a Dios y no al pecado. Ya por muchos años, yo más de 40 años, mi cuerpo, mi físico, todo mi ser le servía al pasado. Uy, yo no quiero servirle más a eso. Pero el Espíritu Santo es el que te muestra cuándo le estás sirviendo a Dios y cuándo al pecado o cuándo al recuerdo. No te dejes arrastrar por las cosas del sistema y del mundo. No te conformes al mundo, dice el Señor. Rebélate contra todas esas cosas. Párate firme, plántate firme y dice, basta. Quiero vivir una vida cristiana en más, pero de verdad, no una cosa. Yo siempre le digo a mi gente, no hay que parecer ser un cristiano, sino hay que ser un cristiano. Y otra cosa, lo último que te digo, tenemos que amar ser pueblo. Ser pueblo es anhelar, ansiar, querer, no sé cómo decirte, estar con mis hermanos. Hay un salmo que dice, es hermoso estar en unidad de los hermanos unidos, un salmo precioso, ¿no? Que lo dice el Señor, y es hermoso estar juntos, de vernos. Sé que en este momento no nos podemos ver, pero nos podemos llamar por teléfono, podemos hacer videollamadas, y el anhelar un mensaje, algo, ¿entiendes? Ahí está el amor de un pueblo, ahí está el amor de la hermandad, ahí está el amor de la iglesia. La iglesia componemos nosotros los seres vivientes, los hermanos, las personas. Y el templo es el templo, pero lo que vale somos nosotros. Y eso, el Espíritu Santo, si querés ser pueblo y querés vivir conforme a lo que el Espíritu Santo dice y lo que el cuerpo espiritual lleva, te va a obligar y te va a llevar y te va a instar, te va a empujar a estar en conexión con los hermanos y tener afinidad entre uno y el otro. Porque si no nos amamos acá, chicos, entre nosotros, no podemos amar a Dios. No quiero que vivas engañado, ¿sabes? Dice la palabra, el que no ama a su hermano no es nacido de Dios. Así que si no estamos amando a nuestros hermanos, estamos en vano. Y la palabra dice, más vale no me hayas conocido o queriéndome conocer, volverse atrás. Pídele al Señor, pidámosle al Señor que nos transmute realmente, que nos transforme nuestra mente y corazón a un corazón conforme a Él. Te dejo este mensaje hoy de esperanza, de vida, un mensaje de amor, porque todo esto es amor. Cuando amamos a Dios, primero amamos a los hermanos. Tienes que amar a Dios. Ese es un punto puntual. Amarás a tu Dios con todo tu ser, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con tu existencia, amar a Dios. Y después dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí en lo natural, entre nosotros, entre nos, como se dice, si no nos amamos nosotros, no nos soportamos nosotros, estamos lejos del amor que queremos que sea de Dios. La ley de Dios es esa. Amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Amén y amén. Espero que lo entiendas. Dios te bendiga mucho, cuídate muchísimo porque te quiero hablar la próxima semana. Yo quiero estar cuidándome también, toda mi familia, todo el equipo de Guerreros de Jesucristo, cuidándonos para poder hablarte la semana que viene. Y la pastora Liliana te pasará los mensajes los días miércoles y seguiremos. Por ahora,
Nos han cerrado los templos, pero puedes abrir un templo en tu casa, aunque sea solita, aunque sea solito en tu casa. Agarrar la Biblia, orar, adorar a Dios, cantarle al Señor. Nadie te lo impide y el Señor te está mirando. Yo no te puedo ver, pero el Señor te va a ver si lo puedes hacer. Dios te bendiga y hasta la próxima. Chau, chau.